Sí, profesor, ahora sí lo veo. Ya, vamos a buscar lo que es fuerzas intermoleculares. Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, hablamos de la interacción que se va a dar entre moléculas. Tenemos tres tipos de fuerzas, las de London, las dipolo-dipolo y las de puente de hidrógeno. Estos tres tipos de fuerzas intermoleculares se dan en moléculas, ¿no? Ahora, cuando son moléculas apolares, solo se dan London. Pero cuando son polares, se dan London en pequeña cantidad, pero más se dan dipolo-dipolo. Y si la situación lo presenta, pues también en esas polares se dan puente de hidrógeno. La intensidad aumenta, London son más débiles que las de dipolo-dipolo y las dipolo-dipolo a su vez son más débiles que las de puente de hidrógeno. Vamos a explicar las que son las dipolo-dipolo primero. Se presentan en moléculas polares. ¿Por qué? Porque hay un dipolo. Por ejemplo, esta es una molécula polar, es un dipolo. Polo negativo y polo positivo, ¿no? Entonces, ese dipolo va a interaccionar con otro dipolo, donde va a estar interaccionando con el polo positivo, ¿ves? Ahí está, interaccionan. Y eso las mantiene unidas, ¿ves? ¿No? Polo negativo con polo negativo con polo positivo. Esa interacción se llama dipolo-dipolo y se da en moléculas polares. Entonces, la pregunta será, ¿y en este tipo de moléculas solo se dan dipolo-dipolo? No, también se dan London, pero las London pierden importancia, digamos, ¿no? Frente a las dipolo-dipolo. Las que predominan son dipolo-dipolo. Ahí también las interacciones que se van dando. ¿Listo? Esa interacción se llama dipolo-dipolo. ¿Perdón? Eso viene a ser cuando son enlaces iónicos, ¿verdad? No, cuando son moléculas, y moléculas son enlaces covalentes. Se dan en moléculas polares. ¿Qué moléculas polares conoce? ¿Qué moléculas polares conoce? De las que ha estado viendo en clases. Cloro de hidrógeno. Puente de hidrógeno, ¿qué más? No, puente de hidrógeno es otra interacción, otra interacción. ¿Qué moléculas polares ha visto? Cloruro de hidrógeno, azufre, dióxido, el azufre y el hidrógeno, el oxígeno y el azufre pueden ser polares, ¿no? Y un segundo que quiero ver mi lapicero, que no lo encuentro. Lapicero. Un segundito, para poder escribir necesito el lapicero. Aquí está, estaba acá, ya. Entonces, mire, usted me ha mencionado unas y vamos a adicionar otras, ¿ya? Moléculas polares a estas alturas del partido ya deben ser familiares para usted. Por ejemplo, el amoníaco. Por ejemplo, el agua. El cloruro de hidrógeno, como bien ha mencionado, ¿no? El SO3, el SO2, ¿no? Moléculas polares, ¿no? Son aquellas que el átomo central va a tener electrones libres. Por ejemplo, si hacemos este amoníaco, tiene un par de electrones libres. Ese par de electrones libres hace que la molécula se angule. Si se angula, entonces va a haber un lado que tiene los electrones y el otro lado que no tiene tantos electrones. Entonces forma un dipolo. Igual el agua, ¿no? Forma un dipolo, igual, un dipolo, donde el polo parcialmente positivo va a ser para el hidrógeno y el parcialmente negativo para el oxígeno. Y así, todos estos forman dipolos, dipolos. Si son dipolos, entonces la interacción que se va a dar son interacciones dipolo-dipolo, ¿no? Polo positivo con polo negativo, ¿no? Esa interacción, que puede ser entre moléculas iguales o moléculas diferentes, pero son interacciones dipolo-dipolo. ¿Estamos claros? Cuando decimos fuerzas de London, es otro tipo de interacción. Entonces, ¿se ha entendido lo que es dipolo-dipolo primero? Sí, profesor, sí. ¿Ya? Ahora, vamos a ver las que son fuerzas de London.
Son más débiles que la dipolo-dipolo. Se dan en moléculas apolares, por ejemplo, ¿no? Unas fuerzas de London se dan en moléculas. ¿Qué moléculas apolares conoce usted? Apolares, ya no polares. Y apolares ya le mencioné algunas. Por ejemplo, una molécula apolar es el CO2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la distribución de cargas es totalmente homogénea. El átomo central no tiene electrones libres y además los pares de electrones están simétricamente distribuidos. Entonces, eso hace que esta molécula sea una molécula apolar. No hay diferencial de carga para ningún lado. Así como este CO2, que es una molécula apolar, tenemos, por ejemplo, al tetracloruro de carbono, al metano, y cuánta molécula podríamos tener que sean apolares. ¿Estamos claros? Tenemos también, por ejemplo, si son hidrocarburos, los hidrocarburos, ¿no? Este es un hidrocarburo de un solo carbono, pero podemos tener este otro también. También es apolar. También es apolar si tiene 3 carbonos. Y si tiene 4 carbonos, también es apolar. Son moléculas apolares, las cadenas carbonadas, ¿no? Entonces, las fuerzas de London se dan para moléculas apolares. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es la intensidad? Ya, respecto a las otras interacciones, frente a la dipolo-dipolo es más pequeña. Frente a los puentes de hidrógeno es más pequeña. ¿Estamos claros? Pero entre ellas mismas, ¿cómo es la intensidad? Pues cuanto mayor masa molar tienen, mayor masa molar, mayor peso molecular tiene la molécula, pues más intenso es la fuerza del London, ¿no? Por ejemplo, acá, esto me está representando a la molécula de flúor, que es apolar. Esta me está representando la molécula de cloro, que es apolar. Esta me está representando la molécula de bromo, que es apolar. Esta me está representando la molécula de yodo, que también es apolar. Entonces, en todas ellas, ¿qué se está dando? Se está dando London. Solo London, no tienen para hacer. Pero ¿cuál es dónde es más intensa? Aquí. ¿Por qué aquí son más intensas las fuerzas de London? Porque tienen mayor masa molar. Y en cambio en el flúor son de menor intensidad, porque tiene menos masa molar, pero en todas es London. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Es como si a usted le preguntaran, ¿no? Le dan dipolos, dipolos en las 3 moléculas, por ejemplo, que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Usted tiene acá amoníaco, tiene HCl, tiene, en fin. Entonces, en las dos va a haber London, que casi no pinta, y va a haber dipolo, dipolo, porque son moléculas polares, dipolo, dipolo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde será más intensa? Más intensa la que mayor masa molar tenga. Claro. Aquí será más intensa, pues porque tiene mayor peso molecular. En las dos hay dipolo-dipolo. ¿No? Esta se interacciona con otra molécula igual o diferente, también de HCl. ¿No? Esta interacción se llama dipolo-dipolo. Y esta también interacciona con otra molécula de amoníaco. ¿Listo? También, que también es dipolo-dipolo. La pregunta es, ¿dónde es más intensa? Esta interacción dipolo-dipolo, ¿dónde es más intensa? ¿En el amoníaco o en el HCl? Pues la respuesta será en el HCl porque tiene mayor masa molar. ¿Estamos claros? En las dos hay dipolo-dipolo, solo que en las dos. Iguales acá, ¿ve? Entre flúor y yodo, en el yodo hay mayor intensidad porque es mayor masa molar. Y si me piden comparar esta molécula, este hidrocarburo, esta cadena carbonada que tiene 2 y esta que tiene 4, lo que vamos a decir es que en las dos hay London. Aquí hay London. Aquí también hay London. Aquí también hay London. En todas estas hay London porque son apolares. London. Pero quiero comparar dónde es más intensa, en esta o en esta. Pues obviamente que en esta es más intensa. ¿Por qué? Porque tiene más cadena carbonada, pues. Hay mayor cantidad de London. Es más intensa, digamos. No es que haya mayor cantidad, es más intensa. Si yo la comparo con esta. Y si yo comparo esta con esta, en las dos hay London, pero ¿dónde es más intensa? En esta, pues porque esta tiene mayor masa molar que esta. ¿Se entendió? Pero pues sí se haya entendido. Sí, profesora, pero ¿cómo diferenciar una molécula polar y polar? Discúlpeme mi ignorancia, por ejemplo, no he investigado suficiente todavía. No hay problema, no hay problema. Lo debiste haber hecho en teoría.
las moléculas polares o Sí, sí, no apolares puede ser. tienes No que tuvo hacer lo la, suficiente para poder. tienes que hacer la representación de Lewis, ¿no? Entonces tú haces la representación de Lewis y vas a tener que en realidad, a ver, en el laboratorio solamente se determina cuán polar es una molécula o si no es polar una molécula, ¿no? Determinando el momento dipolar con un instrumento. Pero estructuralmente se puede avisorar, en función a su estructura se puede proyectar si es una molécula polar o apolar. Entonces, tú vas a tener un primer caso en que tú tienes, por ejemplo, este elemento A no tiene electrones libres y está enlazado a dos átomos iguales. No tiene electrones libres. Aunque este tuviera electrones libres iguales, este es una molécula totalmente simétrica. Simétrica. Y como es una molécula totalmente simétrica, esta es una molécula apolar. Pero si tú tuvieras, por ejemplo, el azufre, y tiene un par de electrones libres, y acá tiene un átomo idéntico y otro idéntico, pero tiene electrones libres, esta es una molécula, por tener electrones libres, es una molécula polar. Si tú lo comparas con el agua, por ejemplo, el agua, ¿no? También tiene así, pero aparte tiene dos pares, no solamente un par. Este también tiene dos pares, ¿no? Este también tiene dos pares, pero esta es más polar. Las dos son polares, las dos son polares, ¿no? Pero esta es una molécula más polar todavía. ¿Por qué es más polar? Porque la diferencia de electronegatividades es más grande en esta, ¿no? Entonces, esta molécula de agua es más polar que esta molécula de H2S. Las dos son polares. Las dos son dipolos, pero este es un dipolo más intenso. Si tú tienes un átomo así, por ejemplo, y tienes que no tiene electrones libres y tiene así, totalmente simétrico, B, B y B. Entonces, este es asimétrico, no tiene electrones libres y encima es B, B. Entonces, esto sería asimétrico. Si es asimétrico, es apolar. Pero si tú tienes, por ejemplo, esto, A, un par de electrones libres, aunque sea totalmente simétrico, ¿no? El hecho de tener electrones libres hace que la molécula se angule. Este sí es polar. O de repente tienes así, ¿no? No tiene electrones libres, pero esto es B, esto es C y esto es D, o A o B, así que ya no es simétrico porque este lo está haciendo diferente. Entonces, esta es polar, porque ya no hay una simetría, a pesar que no tiene electrones libres. Entonces, esta es una molécula polar. ¿Entendió? Sí, sí. Bien, entonces hay como se dice, moléculas prototipo, pues, ¿no? Que ya te las he mencionado, el amoníaco, el agua, el HCl. Bien, la fuerza de London entonces se da en moléculas que son apolares. Por ejemplo, el helio, ¿ves? Entonces, ¿cómo se explica esas fuerzas de London? Se explica porque se dice que están apolares las moléculas y en un momento dado, ¿no? Se polariza esta molécula, ¿no? Creando un dipolo instantáneo, o sea, que dura muy poco tiempo. Lo suficiente como para polarizar a la molécula vecina. Entonces, este es un dipolo inducido. ¿Por qué? Porque esta molécula lo ha polarizado a este. Este regresa, digamos, a su forma normal, que era esta, ¿no? Y este dipolo inducido polariza a la otra molécula vecina. Esta regresa a su normalidad y la molécula vecina queda como dipolo inducido y así se van polarizando y se van uniendo entre ellas, ¿no? Por eso se llama fuerzas de dispersión del electrón, ¿no? Entonces, en toda molécula apolar, ¿no? Se presentan fuerzas de London, pero estas fuerzas de London van a ser más intensas conforme más grande sea su masa molar, ¿no? O cuanto mayor volumen tengan, ¿no? Entonces la intensidad de las fuerzas aumenta.
Entonces, por ejemplo, ¿cómo será la temperatura de ebullición de estas sustancias? Si todas son líquidas, ¿cómo será la temperatura de ebullición? Entonces decimos, pero acá son más intensas, acá están amarrándose las moléculas con más intensidad. Para que hiervan, para que alcancen su punto de ebullición, tienen que estar solitas, aisladas, en vapor. Estas moléculas de yodo van a necesitar mayor energía, por lo tanto van a tener una temperatura de ebullición más alta que lo que necesitaría el flúor, ¿no? Para llegar al punto de ebullición, ¿no? ¿Por qué? Porque sus fuerzas de London son más intensas en el yodo, ¿no? Entonces la temperatura de ebullición también es más alta. Por último, vamos a hablar de las puentes de hidrógeno. La puente de hidrógeno también es una interacción molecular. Se va a dar en estos tres casos, cuando el hidrógeno está enlazado a un flúor, o el hidrógeno está enlazado a un oxígeno, o el hidrógeno está enlazado a un nitrógeno. ¿Por qué? Porque estos elementos, flúor, oxígeno y nitrógeno, son elementos muy electronegativos y con radio pequeñito. Tienen muchos electrones en su capa de valencia, pero sobre todo su radio es pequeño. Entonces, por eso puede establecerse un puente de hidrógeno. El hidrógeno establece un puente, ¿no? Una interacción, ¿no? Con los electrones libres de la molécula de flúor o del agua, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener acá, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el agua, ¿no es cierto? El hidrógeno está enlazado al oxígeno. El oxígeno es de pequeño radio atómico, con alta electronegatividad y con electrones, ¿no? Muchos electrones. Entonces, suficiente para que este hidrógeno comience a interaccionar. ¿Con quién interacciona? Con justamente los electrones, ¿no? De ese elemento de alta electronegatividad que está unido al hidrógeno, entonces, con el oxígeno. El puente hidrógeno se inicia por interacción del hidrógeno con el oxígeno. Para que haya puente hidrógeno, primero hay que ver que sea cualquiera de estas tres, solamente en estas tres situaciones. O cuando está enlazado al flúor, o cuando está enlazado al oxígeno, o cuando está enlazado al nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué me está diciendo? Ahí está la primera condición. El hidrógeno está enlazado al oxígeno. Entonces comienza a establecerse el puente. ¿Pero con quién? ¿Con otro hidrógeno? No, con el oxígeno. Y si hubiera habido un flúor, con el flúor. Y si hubiera habido un nitrógeno, con el nitrógeno. Vale decir, aquí también se podría haber hablado de un puente hidrógeno. Tengo el nitrógeno unido a los hidrógenos. Entonces se inicia, ahí está la condición B, el hidrógeno, cualquiera de los hidrógenos, está enlazado al nitrógeno. Entonces inicia el puente hidrógeno. ¿Con quién? Con otro nitrógeno. Perdón, con otro nitrógeno. Entonces puede tener acá un hidrógeno, otro hidrógeno. No inicia con el hidrógeno, sino con el nitrógeno. Y este hidrógeno puede enlazar con otro nitrógeno, o si hay agua, con un oxígeno de una molécula de agua. Y si hay un flúor, este hidrógeno inicia el puente porque tiene la condición, ¿ves? Enlazado con un flúor, ¿no? Con los electrones de un flúor que está enlazado a un hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno se pueden dar entre moléculas iguales o entre moléculas diferentes. La más común es el agua, nada más entre moléculas de agua, ¿no? Es la más común. Eso explica, ¿no? Muchas propiedades que tenga el agua. Por ejemplo, tiene un punto de ebullición alto, porque para que, para que llegue a su punto de ebullición, el agua tiene que romper esos puentes de hidrógeno para que pase al estado de vapor y hierva el agua. Entonces, romper esta cantidad de puentes de hidrógeno en el agua para que hierva requiere una temperatura de ebullición alta, ¿no? Por eso que el agua tiene un punto de ebullición de 100 Celsius. En cambio, el H2S, que es idéntico al agua, pero en vez de oxígeno tiene azufre, no forma puentes de hidrógeno. Forma otras interacciones, pero no puente hidrógeno. Por eso es que el punto de ebullición de este es negativo, ¿no? Creo que es menos 72 Celsius o algo así. Mucho más pequeño, su punto de ebullición. ¿Listo? Bien. Pues sí. eh, ¿Está cubierta tu duda o hay alguna cosa que repetir o aclarar?
Sí, profesora, está claro, ya lo comprendí mejor. Ok. Quería hacerle una pregunta más acerca de en la pregunta 5 5, a ver, vamos a ver. 5 de ejercicios de clase o propuestos. de clase. A ver, vamos a ver. 5 de clase. Entonces tú formas, el kit del asunto está que puedas representar como Lewis estas moléculas para que te des cuenta, ¿no? Y ahí está, por Sí, ejemplo, a veces exactamente. Justamente la el molécula CO2, NH3, ahí NH, está representado. la molécula Claro, el NH3 es la CO2 clave. está representado ahí. Disculpe, profesora. El par de electrones, el NH3, el amoníaco con su par de electrones, ¿no? Entonces, curiosamente, mira, ve, el agua, el azufre y el nitrógeno tienen pares de electrones libres. Entonces ya te da una idea que esas son moléculas polares. Pero si vamos a hablar, en cambio, la primera no es una molécula polar. Ahora, si vamos a hablar de enlace, estamos hablando de la diferencia de electronegatividad. O sea, estamos hablando de la diferencia de electronegatividad, por ejemplo, entre carbono y oxígeno. Entonces, ¿cuánto es para el carbono? Para el carbono nos dicen, por ejemplo, que la diferencia de electronegatividad es 2,5. 2,5. Para el oxígeno nos dicen que es 3,5. Entonces, cuando nosotros hacemos esa diferencia de electronegatividad 3,5 menos 2,5, nos sale 1. Entonces, ¿qué decimos? Que es enlace covalente. Este enlace es covalente polar. Enlace covalente polar, ¿no? Porque nos ha salido 1. Sabemos que si representamos en una recta, digamos, de este tipo, como referencia nada más, eso no quiere decir que sea exacto así, ¿no? Cuando nos sale 0, 0, la diferencia de electronegatividad nos sale 0, decimos que es un enlace covalente apolar. Pero basta que nos salga 0,1, 0,2, 0,3 o 0,5 o 1, 1,2, 1,3, 1,5 o hasta 1,9, decimos que es covalente, enlace covalente polar. En el iónico se da entre metal con no metal. Por ejemplo, si tú tienes hidrógeno con flúor, y entonces haces la diferencia de electronegatividad y te sale 4 menos 2,1, ¿no? Porque 4 es el flúor, el hidrógeno es 2,1. Entonces, cuando hace la diferencia de la negatividad 4 menos 2,1, te sale 1,9. Estás aquí, justo en la frontera, en el límite. Pero no puedes decir que es iónico. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, con cualquier no metal, el hidrógeno forma enlace covalente. Entonces, este es un enlace covalente muy polar, porque es 1,9. Pero en cambio, si a mí me dicen el metal X con el no metal Y, hicieron su diferencia de electronegatividad y salió 1,9, ¿no? Pero me está diciendo que uno es metal y el otro es no metal, o por su configuración electrónica yo encuentro que uno es metal y el otro es no metal. Entonces no puedo decir que sea covalente, tengo que decir que es enlace iónico. ¿Estamos claros? Perfecto, profesora, perfecto. Ahora, esta molécula para la segunda, para el agua, ya hemos dicho que es un dipolo, ¿no? Que el lado del oxígeno carga parcialmente negativo y el lado del hidrógeno parcialmente, por eso que se forma esta es una molécula polar, ¿no? Polar, porque el átomo central tiene electrones libres, hace que se angule, entonces la simetría de cargas negativas está más para el lado del oxígeno, ¿no? La molécula no es simétrica en carga, entonces es un dipolo, ¿no? Entonces, hay interacción dipolo-dipolo, claro. También hay London, porque London hay en todas.
pero son pequeñísimas. ¿Cuál es la que predomina acá? Puente de hidrógeno. ¿Por qué predomina? Porque esa es la más intensa. Y ahí se está dando puente de hidrógeno porque el hidrógeno está enlazado a un oxígeno. Entonces, si a mí me preguntaran, en el agua, ¿qué fuerza intermolecular predomina? Predomina puente de hidrógeno, pues. Si me dicen, ¿en el agua existe dipolo-dipolo? Sí existe. Entonces me tendría que precisar que existe, poquito, pero existe. ¿En el agua existen los? Sí existen, pero la representativa es la puente de hidrógeno. Entonces la molécula, como junto, la molécula es polar, por eso es un dipolo-dipolo. Y si hacemos el enlace, la diferencia de electroactividad entre oxígeno e hidrógeno, y restamos, nos va a salir 1,4. Entonces todavía el enlace es polar y la molécula es polar. Pero cuando hacemos aquí la diferencia de electroactividad entre esta, que también es un dipolo, ¿no? Dipolo, ¿no? Forma de interacción dipolo-dipolo, es cierto, ¿no? Un poquito de London, es cierto, pero ya no tiene puente hidrógeno. ¿Por qué? No forma puente hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí la representativa, ¿cuál es? Dipolo-dipolo. Esa es la que predomina. La London es poquito. Cuando hacemos el enlace, o sea, entre hidrógeno y azufre, hacemos la diferencia de electronegatividad y ¿qué nos sale? 0,4. Es polar también. Enlace covalente polar. Si la comparo con la del agua, ¿quién tiene enlace covalente más polar? La del agua, pues, ¿no? La del hidrógeno, oxígeno. ¿Estamos claros? ¿Cuántos enlaces covalentes polares tiene el agua? 2. ¿Cuántos enlaces covalentes polares tiene este H2S? 2. ¿Cuántos enlaces covalentes polares tiene el CO2? A ver, dime, ¿cuántos enlaces covalentes polares tiene este 4. CO2? ¿Cuántos? No, solamente 2. Este que es un ¿Y doble no y se este cuenta que el es un otro? doble. No, no se cuenta. Es como si fuera un paquete que no se puede desensamblar. Aquí yo veo Ya. solo un enlace doble y acá veo otro enlace doble. Entonces hay dos enlaces. Los dos son dobles, sí, es cierto, pero son solamente dos enlaces covalentes, dobles o múltiples. Sí, pero se comparten 4 electrones aquí, se comparten 8, pero solo hay dos enlaces dobles. Mucho ojo con eso. ¿Listo? Puede ser que- ¿Se entendió? Sí, profesora, sí, sí, continúa, ¿no? Con la Ahora otra. mire, mire, en este amoníaco, ¿cuántos enlaces covalentes ves? 3, ¿no es cierto? 3, tiene 3 enlaces covalentes. Y estos 3 enlaces covalentes son simples, porque solamente cada uno comparte un par de electrones. Pero a la vez son polares, ¿no? Porque cuando hacemos la diferencia de electronegatividad, ¿cuánto nos sale? Entre nitrógeno e hidrógeno, ¿no? Entonces nos sale pues como 2,1 y esto es 3,1, más o menos, aproximadamente puede ser 0,9 o 1, ¿no? ¿Cuánto? Profesora, No, no. una consulta. Entonces, Ya esto es un tengo que enlace. saber. No, 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 no. El valor de electronegatividad te lo damos. Entonces no tienes que aprendértelo, ¿no? Y acá para esta otra molécula, la última molécula polar del cloruro de hidrógeno, ves cómo no es simétrico hacia el lado del cloro, por eso es que es un dipolo. Entonces también ahí hay la molécula es un dipolo, entonces hay interacción dipolo-dipolo. Y cuando hacemos la diferencia de electronegatividad entre cloro e hidrógeno, pues la diferencia de electroactividad sale 0,9. Entonces la molécula es polar y el enlace también es polar, coincide. Pero en cambio en la primera, mira, en este de acá, los enlaces son polares, porque hemos visto que la diferencia de la actividad sale 1. Pero la molécula es apolar. O sea, una cosa no amarra a la otra. Son independientes, digamos. El enlace te puede salir polar, pero la molécula por la geometría y todo te sale apolar, como en el caso del CO2. O al revés, ¿no? Te puede salir también que la molécula es polar y el enlace también es polar. O al revés, te puede salir que el enlace es apolar, pero la molécula es polar. O sea, una cosa no amarra a la otra. ¿Estamos claros?
Sí, profesora. ¿Y por qué no podría ser la clave ahí correcta, la D? Porque en Vamos a sí tiene un leerlo par de... ahorita. Vamos a leerlo ahorita porque no lo he leído. Lo que he hecho es explicarte. A ver, ¿qué dice? En el CO2, el enlace carbono-oxígeno es polar, sí, pero la molécula es, no, la molécula es apolar. Por eso es incorrecto. Es una molécula apolar. ¿Ves? Esto de acá, apolar. Por eso lo hace incorrecto, ¿ves? Es apolar, ¿ves? Ahí lo pone, es apolar. Y ahí le ha puesto polar, por eso. ¿Y por qué es apolar? Porque es simétrica. Ya lo habíamos estudiado, ¿no? ¿Estamos? En la segunda, dice, en el agua el oxígeno tiene un par de electrones libres sin compartir. Y el enlace oxígeno-hidrógeno es dativo. No, no es dativo. Es enlace simple, nada más. No es dativo. Dativo es cuando el enlace está formado solo porque uno de ellos puso los dos electrones. Y en este caso, el oxígeno pone un electrón, el hidrógeno también. El oxígeno pone otro electrón, el hidrógeno también. Es un enlace covalente. ¿Estamos claros? Sí, profesora, sí. ¿No? Y de acuerdo a la polaridad, pues es una molécula, el enlace es polar. Y la molécula también es polar. ¿Por qué, si me preguntaran, por qué la molécula es polar? Porque no tiene simetría de cargas, ¿no? La simetría de cargas negativas se ha ido para el lado del oxígeno, ha formado un dipolo. ¿Y por qué el CO2 aquí sí es apolar, la molécula? Porque es totalmente simétrica, por eso es apolar. Vamos a la C, en la C dice, la estructura del H2S es similar a la del agua, sí, pues, si en vez de oxígeno cambias a azufre, que es de su mismo grupo o familia, son iguales, ¿no? Pero acá te preguntan, pero el enlace azufre-hidrógeno es menor polar. Claro, cuando hacemos la diferencia de electronegatividad, para el agua nos sale 1,4, ¿no? 3,5 menos 2, menos 2, 1, 1,4. En cambio, para el azufre, 4. ¿Quién es más polar? Oxígeno e hidrógeno, ¿no? Ahora, si me preguntaran, ¿qué fuerza intermolecular opera en el H2S? La que predomina es dipolo-dipolo, porque es una molécula polar, no puente hidrógeno. Aquí no forma puente hidrógeno. En cambio, aquí el agua, que también es una molécula polar, que también tiene dipolo-dipolo, pero la que predomina acá es puente hidrógeno, porque es la que tiene, una vez que se establece el puente hidrógeno, esa es la de mayor intensidad. Puede tener su poquitito de lono, su poquitito de dipolo-dipolo, pero la que predomina en el agua es puente de hidrógeno. Igual este H2S, ¿no? Puede tener su poquitito de lono, pero la que predomina es dipolo-dipolo, pero no tiene puente hidrógeno, el H2S. Entonces, en la D me dice, la molécula de amoníaco tiene, no, en la C, ¿no? La estructura del H2S es similar a la del agua, pero en el ACSH es menos polar. Correcto. Un par de electrones libres sin compartir y cumple la regla del octeto. No, ya no, como molécula, como el todo, no cumple el octeto. Hasta que uno de ellos falle, en este caso está fallando el hidrógeno, que no tiene el octeto, para decir que toda la molécula de amoníaco no cumple el octeto. Pero si me dijeran solo el nitrógeno solito, ese sí cumple el octeto. 2 electrones Ya, por libres, eso. acá tiene uno, ¿no? Acá si tú observas, este tiene 2 electrones libres, porque es grupo 5 el nitrógeno, ¿cierto? Sí, sí. Todos sus electrones que debe tener. Ahí están los 2 libres. Aquí está uno que está compartiendo con el hidrógeno, otro, ahí están sus, ¿no? El hidrógeno está compartiendo su 21 electrón, no es para compartir. Pero entonces al compartir, el nitrógeno tiene 2, 4, 6 y 8. El nitrógeno sí cumple el octeto. El hidrógeno lo más que llega es al dueto, no el octeto. Entonces, como molécula, como decir el todo, toda la molécula no cumple octeto. No cumple octeto porque el hidrógeno está fallando. Pero si me preguntaran solo por el nitrógeno sí cumple el octeto. Depende por quién me preguntan, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, profesora, sí. Y Ah, la, y la U, ¿sí? ¿Usted pensaba? yo pensé que, o sea, solo consideraba el nitrógeno, no No, al no. hidrógeno. Pues,
Pero ojo, le pueden preguntar solo por el nitrógeno y ahí sí sería correcto. Claro, Igual por claro, el ahí sí. azufre, ¿no? Aquí en el azufre sí cumple el octeto. Igual este Claro, oxígeno sí cumple oxígeno sí cumple el octeto. Aquí el carbono cumple el octeto. ¿Qué dice usted? carbono, sí, profesor. Claro, pues tiene 4 acá y 4 acá, el carbono cumple el octeto. ¿El oxígeno cumple el octeto? Claro, tiene 4 acá del Ok, doble, 2 y 6 y 2 también. Entonces, no, toda la molécula de CO2 cumple el octeto, tanto carbono como oxígeno. O sea, toda la molécula cumple octeto. Si me preguntaran solo por el carbono, también cumple. Si me preguntaran solo por el oxígeno, ahí también cumple. ¿Por quién me están preguntando? Igual acá en la última ok, molécula, el cloro cumple el octeto. 2, 4, 6 y 8. 2, 8 cumple el octeto. Pero el hidrógeno no cumple porque a lo más lo único que tiene es 2. Entonces, si me preguntan por toda la molécula, yo digo, la molécula no cumple octeto. No cumple octeto. Pero si me dijeran, el cloro cumple el octeto, el cloro sí cumple el octeto, ¿no? El cloro solito, ese sí cumple el octeto, ¿no? Entonces, tengo que ver bien por quién me están preguntando. ¿Listo? ¿Qué dice la última pregunta? Según la diferencia de la electronegatividad entre cloro y hidrógeno es polar, pero la molécula de HCl es apolar. No, la molécula de HCl es polar y su enlace también es polar. Una cosa no amarra a la otra. ¿Por qué el HCl es polar? Preguntaría. ¿Porque es un dipolo? ¿Porque no es simétrico? ¿Porque los electrones se están yendo más hacia el polo del negativo, el cloro, que está representando el cloro, ¿no? Ha formado un dipolo. Todas las moléculas polares forman un dipolo. ¿Listo? sí, Miss, muchas gracias. No tienen por qué. Profesora, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. ¿Me Sí, le podría escucho perfecto, ayudar dígame. con el ejercicio propuesto número 1, por favor? Ejercicio propuesto número 1, ¿cómo no? Ejercicio propuesto número 1. ¿Es este? Este de acá. Bueno. Le está diciendo que la regla del octeto es una regla empírica creada para intentar explicar las fórmulas determinadas. En ella, un elemento se hace estable cuando adquiere una configuración electrónica similar a un gas noble, o sea, 8 electrones en su capa de valencia. Se han determinado fórmulas de compuestos que cumplen y que no cumplen esta regla. De los siguientes compuestos, me ponen este, ¿no? Entonces, determine las que no cumplen la regla del octeto. Donde yo vea hidrógeno, no va a cumplir la regla del octeto, va a tener solo 2. Pero hay moléculas que se pasan de 8 electrones, van a tener 10 o van a tener 12. Entonces, ellas se les llama octeto expandido, no cumplen el octeto porque se pasaron de 8. Así como hay otras que no llegan a 8, pueden tener 6. Entonces se le llama octeto contraído, ¿no? Por ejemplo, este azufre, desarrollemos, ahí está el azufre. Lo primero que tenemos que hacer para representar Lewis es identificar a qué grupo pertenece. Vamos a hacer la 4. Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. Esta 4, vamos a hacer, esta de acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver que hay un azufre y hay 6 flúors, ¿no? Los puedo poner así, así, no sé, por ejemplo, así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí pongo los flúor. Y los flúor, ¿no? Y el azufre pertenecen a un grupo. ¿A qué grupo pertenece el azufre? Ah, el azufre pertenece al grupo 6. Entonces tiene que tener sus 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está bien pintado el azufre. Está bien representado según Lewis. El flúor, el grupo 8. Aquí ya puso un electrón para compartirlo con el azufre y formar un enlace simple. Le quedan, ¿no? El flúor, cloro, bromo, el grupo 7A, ¿no es cierto? Debe tener sus 7 electrones como grupo. ¿Ven? Ahí tiene 1, acá tiene otros 2, ¿no? La capa de valencia me dice que están apareados, ahí está, ¿ven? Tiene 2, 4, 6 y 1, 7, ¿ven? Porque es grupo 7. Pero con este que está compartiendo con el azufre,
tiene sus 8 electrones. El flúor cumple el octeto. Todos los flúor cumplen el octeto. En vez de estar poniendo puntitos, pongo líneas. Este que está aquí es el que está compartiendo con el azufre. Entonces pongo 2, 4, 6 y 7. Igual para este. 2, 4, 6 y 7. 2, 4, 6 y 7. Ahí está el flúor compartiendo. Igual acá, ¿no? 2, 4, 6 y 7. Y este flúor igual, ¿no? 2, 4, 6 y 7. Este le puse por líneas, le pude haber puesto, por puntos le pude haber puesto por líneas. 2, 4, 6 y 7. Entonces ahora cuando vemos esta molécula, en esta molécula, el flúor sí cumple el octeto. Los flúor sí tienen 8, ¿ves? 2, 4, 6 y 2 que está compartiendo con el azufre, 8. Los flúor sí cumplen, pero el azufre no. Porque cuando contamos el azufre tiene 10. 2, 4, 6, 8, 10 tiene 12, ¿no? 12. Se pasó de octeto expandido, semocteto expandido. Entonces decimos que en esta molécula el azufre sí cumple, el azufre no cumple, el flúor sí cumple. Como un todo, la molécula no cumple octeto. Si me preguntan por la molécula, yo digo que la molécula, el todo, como decir el todo, no cumple octeto. Se pasó de 8. Fíjense, hacemos lo propio para este pentacloruro de fósforo, que está igualito, ¿no? El fósforo que está unido a 1, 2, 3, 4 y 5. Y ponemos ahí el cloro, ¿no es cierto? 5 veces el cloro. Y el cloro, al igual que el flúor, es grupo 7, y entonces tiene 7 electrones, 2, 4, 6 y 7, que está compartiendo con el fósforo. 2, 4, 6 y 7. 2, 4, 6 y 7. Cada cloro es grupo 7. ¿Listo? Y vemos entonces que el fósforo, ahora contemos, el fósforo tiene el grupo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá lo podemos ver mejor. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el fósforo tiene 10 electrones. ¿No? Contabilicemos. 5 son de él y otros 5 que lo está compartiendo con los cloros. Pero al final el fósforo tiene 10 electrones, tampoco cumple el octeto. Y si me preguntaran por el cloro sí cumple el octeto. El que no cumple es el fósforo. Si me preguntaran por toda la molécula de pentacloruro de fósforo, yo diría que toda la molécula no cumple octeto. Basta que un átomo falle para decir que no cumple octeto. Para este trifluoruro de boro hacemos lo mismo. El boro es grupo 3. O sea, debe tener sus 3 electrones como grupo. Ahí está. 1, 2 y 3. El flúor es grupo 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Cuando contamos, el boro solamente tiene 6 electrones, no 8. Entonces, el boro no cumple octeto. El flúor sí. Si me preguntaran por toda la molécula de trifluoruro de boro, toda esa molécula no cumple octeto. No cumple octeto. Pero si me preguntaran solo por el flúor sí cumple el octeto. El único que no cumple el octeto es el boro. Se llamaría octeto contraído, ¿no? Porque no llega a 8. Bueno, el tetracloruro de carbono, ese sí cumple el octeto, ¿no? Podemos ponerlo acá. 1, 2, 3 y 4. Están los 4 cloros, ¿cierto? Sabemos que el cloro es grupo 7. 2, 4, 6 y 7 electrones. 2, 4, 6 y 7 electrones. ¿No? 2, 4, 6 y 7 electrones. 2, 4, 6 y 7 electrones. El carbono es grupo 4. 1, 2, 3 y 4. ¿No? Vemos que el carbono sí cumple el octeto porque tiene 8 compartidos, ¿no? 4 que son propios y los otros que están compartiendo. Y el cloro también. Aquí toda la molécula cumple el octeto. Cumple octeto. Entonces espero que dice, determine los que no cumplen el octeto. Bueno, ya hemos visto que los que no cumplen el octeto, ¿no? ¿Cuáles son? Aquí, por defecto. Porque si me hubieras dicho octeto nada más,
serían pues todos los que hemos visto, son 3, ¿no? La molécula del hexafluoruro, o sea, la 4, la 3, la pentacloruro y la del boro. Esas 3 no cumplen. Pero cuando me dice por defecto, o sea que le falta, no llega a 8, más claro, por defecto significa que no llega a 8, porque es un octeto contraído. A ese solamente es el trifluoruro, pues, ¿no? Este que está acá. El trifluoruro de boro, este de acá. Por eso esa es la respuesta. ¿Entendió? Profesora, pero el trifluoruro de boro sería un octeto por defecto. No, por defecto, ¿sabe cómo se interpreta? Se interpreta que no llega al octeto. Y ahí estamos viendo que el boro no llega pues al octeto, tiene 6. Entonces, si el octeto por exceso es cuando se pasa de 8 electrones. Así es, por Ah, ok. exceso. O también le llaman frecuentemente octeto expandido, más de 8. En cambio, a lo del Ya. boro le llaman octeto contraído, o por defecto. El asunto es que no llega al octeto. Entonces, el trifluoruro de boro sería octeto por defecto, Así es. pero ahí dice que no cumple que sea la regla del octeto por defecto. Entonces, se estaría contradiciendo un poco. ¿Dónde? No, dice, Dice, determine los que no cumplen la regla del octeto por defecto. ¿Quiénes son los que no cumplen por defecto? Solo el trifluoruro. Que si me quita esta palabra y me dice, los que no cumplen la regla del octeto y no me ponen por defecto, la respuesta sería, los que no cumplen el octeto sería la del boro, la del pentacloruro y la del hexafluoruro. Porque los 3 no cumplen. Uno porque se pasan, otros porque no llegan a 8. Pero como me estás centrando y me dice por defecto, ¿qué significa por defecto? No llega a 8. Entonces, de los 3, el que no llega a 8 es pues, el trifluoruro de boro. El boro nunca llega a 8. Es igual que el hidrógeno. Por más que quiera, el boro nunca va a llegar a 8. Donde usted lo encuentre, el boro no llega a 8. ok, profesora, gracias. Y una pregunta más, ¿podría resolver la propuesta número 3, por favor? Un momentito, vamos a borrar esto. Pero ya se ha entendido por qué la pregunta estaba encaminada ahí, ¿no? O sea, la respuesta está clara, ¿cierto? ¿O no? Sí, profesora. Ya, bueno, vamos a, ¿cuál me dice la 3, no? Ratito, vamos a ver si también hay otros que están pidiendo otra pregunta. Vamos a ver el chat un segundito, ¿me permite? Profesora, buenas tardes. Propuesto número 3, el que vamos a ver en este momento. Sí, dígame, buenas tardes. ¿Me logra escuchar bien? Sí, le escucho perfecto, dígame. Lo que pasa es que tenía solamente una pequeña duda antes de que le ayude a mi compañera con el propuesto. Nomás tengo una duda sobre lo que es configuración electrónica para determinar el periodo y grupo. Lo que pasa es que estaba haciendo un ejercicio donde tengo un elemento con un catión trivalente. Y lo que quería saber era si para poder determinar el periodo y grupo tenía que quitarle los 3, el trivalente al mayor nivel, pues, ¿no? Y hacerlo con lo que me queda, o simplemente lo dejo en su forma base, que sería el número de protones. Bueno, la teoría, ahí te está faltando consolidar la teoría. Y como te falta un poco de teoría y quiero hacer el ejercicio consolidándote la teoría, permíteme terminar el ejercicio 3 propuesto de tu compañera y hacemos te explico y si Está te bien, siguen gracias. quedando dudas, avanzamos con más ejercicios, ¿te parece? Ya. Entonces vamos a hacer un ratito la 3 propuestos que me preguntó tu compañera y sería esta. 3 de propuestos. Esta que está acá. Bien. Ya, mira, te dice los agricultores que con la intención de obtener un mayor rendimiento por la cosecha emplean fertilizantes químicos. Estos son formulaciones que contienen nitratos, fosfatos de sodio, potasio, amonio, principalmente. El exceso de estos finalmente contamina el suelo y las aguas y es uno de los responsables de la eutroficación. Bueno, los nitratos, se está hablando de los nitratos, ¿no? En relación con este ion nitrato, cuya fórmula te la da, determine verdadero o falso. Cada átomo de oxígeno, no vas a poder responder ninguna de estas preguntas. Venga como venga, pregúntete lo que te pregunte, si no entiendes Lewis, ¿no? Entonces, es entender Lewis primero.
Entonces, tú tienes acá este nitrato y lo primero que tienes que hacer es reconocer el nitrógeno. ¿De qué grupo es? Ah, es grupo 5, ¿cierto? Entonces, debo ubicar sus 5 electrones. Entonces, yo veo acá 1, veo acá 3. Estoy pintando los 5 electrones como no tiene electrones libres. Entonces, deben estar los otros 2. ¿Dónde están? Los busco, tienen que estar acá. Ah, entonces, este debe ser un dativo, ¿cierto? Si es que no está. Pero veo que este tiene 2, 4 y 6. Tiene, perdón, 2, 4 y 6. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el dativo es este de acá. ¿Ves? Este sí tiene los 6. Entonces, este es un dativo acá. Analizo la red. Entonces, este dativo lo puedo representar así. ¿Qué me está diciendo? Que el nitrógeno ha puesto estos 2 electrones. Entonces ya tengo, ¿ves? 2, 4, me falta 1. ¿Cuál es este que está acá? El nitrógeno ya está correcto. El oxígeno de aquí también tiene sus 6 electrones. No está poniendo ninguno. Está formando un dativo con este, ¿no es cierto? Acá, este oxígeno tiene 2, 4 y 2 que está formando el doble enlace está completo. No ha ganado, está completo, sus 6 electrones. Este oxígeno debe tener 6, ¿cierto? Tiene 2, 4, ¿cierto? Y debe haber puesto 1 acá, 1, ¿cierto? 1, ¿cierto? Pero ese 1 que está aquí le haría que solamente tuviera 1 acá, ¿no es cierto? 1, 3 y 2, 5. El oxígeno es grupo 6. Si ya ha puesto 1 acá, 1, ¿cierto? 3, 5, le está faltando 1. Lo vamos a poner acá, está. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que ese electrón que ha ganado, le sirve para ponerlo acá. Entonces, este tiene, mira, ¿no? 1 acá, 1. Acá, vamos a ponerlo aquí. Podemos hacerlo acá. 1. Ya hemos visto que el nitrógeno puso su dativo aquí, son 2. Puso su 2 aquí, ya tiene 3. Perdón, 2 y 2, 4. Y acá 1, 5. No puede aumentarle más al nitrógeno, tiene sus 5. El oxígeno puso 1 acá, le queda 1 ahí. Entonces ya tiene 1, los 5 restantes tienen que estar acá. 2, 4 y le falta 1 más, 5. Como ha ganado un electrón más, ese le pone acá. O sea, aquí le está faltando, porque si se quedara así sería 2, 4, 5, ¿ves? Le falta. O sea, aquí le está faltando un par de letras. Este de acá. No es dativo, el dativo es este. Este que está aquí, este nitrato que está aquí, te repito. Este del nitrógeno ha puesto 2. Este también ha puesto 2. Ya van 4 empleados por el nitrógeno. Y 1 más acá son 5. El nitrógeno está completo. El oxígeno tuvo que haber puesto 1 acá para enlazarse. Al hacer eso, ya puso 1. ¿Cuántos tiene que acomodar acá? 5. 2, 4 y 5. Pero como ha ganado un electrón más, lo pone para completar este. Este es el que ha ganado, ¿ves? Pareciera un dativo, pero no es un dativo. Y ahora sí está completo ese oxígeno. Tiene sus 6 electrones. 2, 4, 5, 6. ¿Listo? Entonces, cada átomo de oxígeno de la estructura cumple con la regla del octeto. Este cumple y este también cumple. ¿Listo? ¿El nitrógeno de la fórmula presenta un par de electrones sin compartir? No, todos están ya en el falso. El nitrato, por contener oxígenos en su composición, es llamado oxoanión. Claro, todo anión que tenga oxígeno, ¿no? Puede ser el nitrito, puede ser el nitrato, puede ser el sulfato, ¿no? Se les llama oxoaniones porque tienen oxígeno. Oxoanión. Entonces, cuando dice el nitrato, por contener oxígenos en su composición, ¿es llamado oxoanión? Sí, es un oxoanión este nitrato que estamos analizando. Hay un enlace dativo o coordinado, sí, el que hicimos al inicio, sí, un dativo coordinado. ¿Hay un doble enlace? También. Hay 2 enlaces simples.
hay dos enlaces simples, claro. Este y este, que es el dativo, es simple, es dativo, pero también es simple, lo cual es verdadero. ¿Entendió? Entonces, ahí en ese ejercicio faltaba ponerle ese par de electrones que lo he puesto acá. ¿Entendió el ejercicio o repito? Sí se entendió, profesora. Gracias. O sea, mira, este electrón que ganó y que lo representó como carga -1, es este que lo he puesto como una aspa acá en este auxiliar. ¿Por qué? Porque el oxígeno original tenía que tener 6. Uno lo emplea para enlazarse con el nitrógeno, le quedan 5. 2, 4 y 5. Pero 5 no se puede quedar, es un Lewis incorrecto. Pero como justo gana un electrón, ese electrón viene a parear ese y se representa así. Ahora sí está correctamente como Lewis, pero es -1. Y cumple el octeto, ahora sí, el oxígeno. ¿Listo? ¿Entendió? Hola. Sí, profesora. Gracias. Tiene por qué. Ya, vamos a ver entonces el caso. La persona que estaba hablando de configuración electrónica, grupo Profesora, Valencia, este por grupo. favor. Sí, pero ¿tiene algún ejercicio o partimos de cualquier otro ejercicio? Tengo uno, pero, o sea, no, mi internet no me ayuda y no me logra mandarlo, porque solamente Ya no importa. es el Analicemos fierro, entonces uno, mire. el hierro trivalente, nada más ese, para poder determinar el periodo de grupo. Ya. Bien, puede ser cualquier otro elemento, ojo, ¿no? Cualquiera. Sí, sí. Primero vamos a hacer con uno que no sea hierro, por ejemplo. Yo le digo, mire, le digo, ni siquiera sé el nombre y no me interesa el nombre. Yo le digo, mire, este elemento es un ion que le pongo acá, le pongo, es un catión trivalente, ¿no? Un catión trivalente. Es un catión trivalente, le digo. Y el número de electrones que tiene, ese catión trivalente, yo le digo, por ejemplo, es 28. Entonces yo le pregunto a qué periodo, a qué grupo, ¿no? A qué grupo pertenece, cuántos electrones tiene, etcétera, 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 ¿no? Cuántos orbitales llenos, niveles llenos, a qué periodo, cualquier cosa. Entonces, necesariamente usted tiene que llegar al Z, necesariamente, porque solo teniendo el Z usted puede ubicar al elemento en la tabla periódica. Dicho en otras palabras, el elemento le pueden dar como catión, como anión, usted debe llevarlo a neutro, porque solo como neutro el Z le dirá, haciendo la configuración, a qué grupo y a qué periodo pertenece. En este caso, como es un catión, y le dice que tiene 28, entonces para llegar al Z, ¿no? Usted debe tener, ¿no? El Z, que va a ser el número de electrones que va a tener cuando el átomo es neutro. Usted tiene que, a los 28 electrones que tiene que sumarle, ¿no? Devolverle los 3 que ha perdido. Al sumarle los 3 electrones que perdió para hacerse catión, usted tiene que ahora el número de electrones le sale 31. Entonces, eso es el Z. Y como ya tiene el Z, ahora sí puede hacer, ¿no? Kernel argón 18, 4S, o puede hacer, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 18, 1S2, 2S2, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 4P1. Ya acomodó los 31 electrones, porque eso era el Z. Entonces busca desde el inicio quién es el mayor N, donde empieza el mayor N, no quién es el mayor, sino donde empieza. Y empieza desde aquí.
Entonces, todo eso es la capa de valencia, desde el mayor n. En este nivel o capa de valencia hay 3 subniveles, ¿no es cierto? El 4S, el 3D y el 4P. Pero el 3D está lleno, tiene sus 10 electrones llenos. Es como si no existiera. Entonces, sabemos que está en el cuarto periodo, porque el n es igual a 4. Se toma siempre el n mayor, en este caso n igual a 4, está en cuarto periodo. Y el grupo al que pertenece, sumamos los electrones, ¿cierto? No consideramos al D porque es completo y sería grupo 3. Si yo lo pongo en romanos, tengo que poner si es A o B. Veo que termina en orbital P. Ah, es un 3A. ¿Qué columna es? P1 es la columna 13. ¿Listo? Entonces ya sé que pertenece en el cuarto periodo, grupo 3A, columna 3. Puedo saber cuántos niveles llenos tiene, ¿cierto? N igual a 1 lleno, N igual a 2 lleno, N igual a 3 lleno, pero 4S, 4P, 4 ya no está lleno. Entonces solamente tiene 3 niveles llenos. Tiene 3 niveles llenos. ¿Cuántos orbitales llenos tiene? Orbitales, aquí hay un orbital S esférico, aquí hay otro, aquí hay 3 orbitales P, aquí hay otro orbital S, aquí hay otros 3 orbitales P, acá hay otro orbital S esférico, aquí hay 5 orbitales D llenos, y aquí no hay ninguno lleno. Entonces tiene 5, 6, más 3, 9, más 1, 10, 13, 14, 15. Tiene 15 orbitales llenos. ¿Cuántos subniveles llenos tiene? Subniveles llenos tiene. Aquí hay un NL lleno, aquí hay otro NL lleno, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 niveles llenos. Perdón, 7 subniveles llenos. Subniveles llenos. ¿Cuántos electrones con L igual a 1 tienen? L igual a 1 es el orbital P. Acá tenemos 6 electrones con L igual a 1. Otros 6 electrones con L igual a 1 son 12. Y aquí hay un electrón con L igual a 1. 13. Tiene 13 electrones con L igual a 1. 13 electrones con L igual a 1. ¿Cuántos orbitales vacíos o semillenos tiene? ¿No? Representa solamente la capa de valencia, el 4P. Y en el 4P, menos 1, 0 más 1, va a tener que solamente tiene un electrón. Estos están vacíos. Entonces tiene dos orbitales vacíos y tiene un orbital semilleno. ¿Cómo lo representa Lewis? Lewis solamente toma la capa de valencia. En la capa de valencia, ¿cuántos electrones apareados hay? 2. Y uno desapareado. Eso es lo que hace Lewis. Toma 2 apareados y uno desapareado. Tiene 3 electrones en la capa de valencia. Pertenece al grupo 3A. ¿Estamos claros? ¿Entendió hasta ahí? Sí, profesora. Sí, sí entendí, profesora. Muchas gracias. Hemos hecho un repaso de todo. Ahora, si usted me dice, no, que me dieron el hierro, o me dieron el cobre, o me dieron el... Lo primero que tiene que hacer es darse cuenta, ¿no? Si es un elemento de transición lo que le han dado. Porque si le han dado un elemento de transición, ¿no? Entonces, y por ejemplo han dicho que es hierro, ¿no? Y le dicen el hierro es más 3, ¿no? Pero es de transición ojo, ¿no? Entonces en su tabla usted ve que desde el Z igual a 21 hasta el Z igual a 26, hasta el Z igual a 30 son de transición. Si este se ha vuelto catión, ¿no? Los electrones que pierden los elementos de transición son el 4S, vale decir, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Esta es la capa de valencia. Cuando el hierro está neutro, ¿no? Esa es su configuración, ¿no? Está en el cuarto periodo, grupo 6, 6B, o columna 8. Pero ¿qué pasa si el hierro pasa a hierro más 3? O a hierro más 2, ¿no? Cualquiera, digamos a más 3. Lo primero que pierde son estos dos, el más externo. Siempre se pierde el más externo. Y después se echa pluma al 3D. Digamos, lo vamos a hacer con un diagrama del orbital para que veamos cuáles son los que salen. Este es el 4S y tenía ahí sus 2 electrones.
Son los primeros que salen. Y se convierte en hierro más 2. Catión hierro más 2. Del 3D, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. 0 más 1 y más 2, que tenía 6 electrones según la configuración electrónica. Estamos haciendo el diagrama del orbital 1, 2, aplicando los principios, las convenciones, ¿no? Estamos llenando ¿no? Los orbitales, estamos así. Entonces, si se va a convertir en hierro más 2, lo primero que vuelan son estos dos, porque son los más externos, ¿no? En la capa de valencia, eso es lo primero que se vuela. Y después echa mano a otro más y va a ser hierro más 3. ¿Cuál sería? El último, este que está aquí. Entonces, ya se queda en hierro más 3. ¿Y cuál sería su configuración? Este no ha cambiado, todo esto sigue igualito. Por eso le podemos decir kernel. En vez de volverlo a poner, ponemos kernel argón 18. Idéntico, ya no ha cambiado nada, sigue igualito. El 4S ya no existe, ya no hay electrones, se fueron los dos. Y del 3D6 ya se fue uno, queda 3D5. Esa es la configuración del hierro más 2. Sigue estando en el cuarto periodo, sigue siendo grupo C y B, columna 8, pero esta es ahora su configuración electrónica. Si ahora queremos representarlo como diagrama de órbita, en el 4S no hay electrones, nada, no hay electrones. Y en el 3D sabemos que es menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿No? Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Entonces va a tener 5 electrones porque este ya se fue. Entonces le quedan así. Tiene ahora 5 electrones desapareados. En cambio, cuando era hierro más 2 o hierro neutro, tenía 4 electrones desapareados. ¿Quién tiene más electrones desapareados? ¿El hierro más 2 o el hierro más 3? Definitivamente el hierro más 3, ¿no? Que tiene 5 electrones. En cambio, el hierro más 2 o hierro neutro tienen 4 electrones desapareados. ¿Cuáles son los 4 números cuánticos del penúltimo electrón del hierro más 3? Penúltimo electrón, ¿no? Los números cuánticos, N, L, el M sub L, el magnético y el spin. ¿Cuáles son esos números? Entonces nosotros, este es el hierro más 3. ¿El penúltimo cuál será? El último se fue. El penúltimo es este, ¿no? No, este es el último. Sería este, pues. Penúltimo. Nos piden los 4 números cuánticos de este penúltimo electrón. ¿Cuál sería? N igual a 3, L igual a 2. Entonces sería 3, 2. El magnético es más 1. Y el spin es más 1,5. Ese sería del penúltimo. ¿Y cuál sería del último? Del último sería 3, 2, más 2 y más 1,5, ¿no? Sume los 4 números cuánticos o del penúltimo electrón. Sería 3 más 2, 5, más 1, 6, más 0.5, 6.5. Bueno, en fin, la cosa es entender lo que se está haciendo. ¿Listo? Espero que se haya entendido. No sé qué me iba a preguntar, pero si hay alguna duda o ya no hay duda. ¿Sí No, qué? ya no hay duda, profesora. No, sí está bien. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Ok. No tiene por qué. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Profesora, el ejercicio 6 de la semana 3, por favor. ¿El 6 de propuestos o el 6 de...? El 6 de ¿El 6 de clase. propuestos? El 6 de clase. Este es el 5, este debe ser el 6, este que está acá. Igual como le decía a sus compañeros hace rato, si usted no se representa por Lewis, no se ayuda mucho, ¿no? Tiene que representar, por ejemplo, ¿no? Este ozono. Que lo represente angular o no, eso no interesa, pero tiene que estar los electrones como grupo. Entonces, cuando usted va a representar al ozono, al primero que vamos a ver que es este, lo primero que tiene que poner es oxígeno. Son 3 oxígenos y los une por línea sencilla, simple.
Y ahora viene el grupo. ¿A qué grupo pertenece el oxígeno? Grupo 6, me dirá usted. Entonces acá ya tiene un electrón invertido. Acá tiene otro electrón invertido en ese enlace. Entonces le queda 2, 4 y los dos que está poniendo ya están completos. Este oxígeno también es grupo 6, entonces tiene uno invertido acá en este enlace, ¿cierto? Y le va a quedar 5. 2, 4 y 5. Eso no está correcto según Yupa. No está correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pone un enlace, un electrón acá y le quita el de este. Este ya no tiene. Este lo va a poner el oxígeno. Entonces, hace un dativo. Los dos electrones que está formando este enlace lo ha puesto el oxígeno. ¿Listo? Entonces, este mantiene sus dos electrones. Entonces, ya tiene 6. Este es un dativo. Este tiene 2, 4, ya no tiene esto de acá. A ver, sumemos 2, 4, ¿cierto? Y acá entonces tiene que haber otro más para hacer un doble con este. Ahí están los 6 del oxígeno. 2, 4 del dativo y 2 que está poniendo para el doble, 6 completo. Y este, como siempre, grupo 6 tiene 1, 2, 4 y 6. Eso es lo que he hecho acá, ¿ven? Entonces, este es el dativo. Como es dativo este está intacto. Tiene sus 6 electrones, no los ha utilizado, pero está enlazado. Este solamente le quedan 2. Y este tiene 2 pares de electrones, ¿no? Con el azufre hace lo mismo, pero ahora pone azufre rodeado de 4 oxígenos. Vamos a hacerlo acá. El azufre rodeado de 4 átomos de oxígeno. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ahora, este ácido sulfúrico va a tener un enlace oxígeno, mejor dicho, 2, porque esos, como son muy polares, el enlace oxígeno se rompe muy rápidamente. Vamos a analizar primero los grupos. El oxígeno es grupo 6. Ya invirtió un enlace acá, perdón, un electrón. Acá también ya le quedan más que 2. Voy a ponerlo como líneas. 4 y 6. ¿Listo? 4 y 6. Este oxígeno que está aquí, ¿cierto? Igualito que este. Invierte acá, tiene 2, le queda 4 y 6. Este azufre es grupo 6. Entonces, tiene que acomodarse sus 6 electrones. Entonces, puede ponerle a este, si le pone 1, 2, 3, 4, le faltan 2 electrones más, ¿no? Y este tiene que tener 6. Entonces, le conviene a este, para ser estable, en realidad eso se va viendo, ¿no? Y acá tiene que este también es dativo. Entonces, ya empleó el azufre 2. Acá con este empleó otros 2, ya son 4. Le quedan 2 más, que es para este de acá, dativo. Y este le queda así. Es una forma. Es la más común, que tenga dos, ¿no? Que tenga 2 dativos y los otros sean covalentes, ¿no? Son covalentes también, si no son, los dativos son 2 nada más. ¿Listo? Y para el ácido perclórico hace exactamente lo mismo. El cloro lo rodea, porque tiene 4 oxígenos, ¿cierto? Le pone 4 oxígenos, ¿no? Tiene un hidrógeno que tiene que estar enlazado a un oxígeno para que se rompa fácilmente y se vaya después a donar ese protón. El cloro es grupo 7. Si el cloro es grupo 7, ¿no? Entonces usted tiene que pintar sus 7 electrones. Entonces, ¿cómo va a ser? Primero empiece con este. Este oxígeno definitivamente ha tenido que dar un electrón acá, oxígeno. Entonces acá tiene que tener otro. Ya van 2, 4 y 6. ¿No? Este oxígeno que está aquí, probablemente, tal como está, mire, acá tiene que ponerle otro. ¿Cierto? Ya le quedan, si ya puso uno acá, este cloro necesita tener 2 electrones más, ¿no? O, perdón, 7, si es grupo 7, tiene que tener 6 más. Y los 6 más salen de acá, pues. Pone así, 2, 4 y 6. Y entonces este puede ser dativo y estos están intactos. Dativo y estos están intactos.
dativo y estos están intactos. Y sería una forma, no hay electrones desapareados, cada átomo tiene sus electrones como grupo y sería una forma de representar así el perclórico. ¿Qué me pregunta acá? Se explica mediante enlaces dativos. Indique el número de enlaces dativos respectivamente en cada fórmula anterior. Bueno, aquí en el oxígeno, en el ozono solamente hay un dativo, ¿no? Uno. Aquí en el ácido sulfúrico, pues hay 2. Y en el perclórico hemos encontrado 3. ¿No es cierto? 3. ¿Cuáles son? Me preguntará. Esto, pues este, 1, 2 y 3. ¿Cuál es el secreto, el asunto? Primero unirlos con línea simple y luego hacer cumplir los electrones como grupo, guiándome de que no vayan a quedar impares, porque Lewis dice no pueden quedar impares. Entonces, si van a quedar impares, mejor le hago dativo o doble enlace, ¿no? Dependiendo cuál es la situación. Pero lo que me guía es que den los electrones de grupo, eso es lo primero. De preferencia que cumplan el octeto, también es otro apoyo, pero lo primero, electrones de grupo y que no sean impares, que no queden impares. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta más? ¿Se entendió? Sí, se Profesora, entendió, profesor, disculpe, gracias. No tiene por qué. Sí, dígame. profesora, Dígame. en la pregunta número 5 de propuestos, no sé si están todos los enunciados o porque el mío solamente tiene 3 enunciados y en la clave hay 4. A ver, dígame. Las 5 de propuestos. Sí, A ver, vamos a 5 ver. propuestos. En las 5 de propuestos. Producto de la actividad natural en el planeta Tierra son los gases de dióxido de carbono y anhídridos del nitrógeno, los cuales reaccionan con el agua y forman ácido carbónico y nítrico, componentes minoritarios de la lluvia ácida, cuyas fórmulas se muestran a continuación. Bueno, acá me ha puesto la fórmula del ácido carbónico y aquí me ha puesto la fórmula, dice, del ácido nítrico. En base a las siguientes, en base a las siguientes estructuras, debe ser, ¿no? Determina el valor de verdadero o falso. En ambos compuestos, todos los enlaces son covalentes polares. Bueno, dado que ya me lo ha dado Lewis, lo único que me quedaría sería nada más comprobar, ¿no? Comprobar que es Lewis. Está correcto, ¿no? En realidad, como repasando. El carbono es grupo 4, entonces debe haber sus 4 electrones como grupo. 1, 2, 3 y 4. El oxígeno es grupo 6. 2. Entonces, aunque no lo hayan pintado, aquí hay 4 y 6. 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Veo que todos cumplen, menos el hidrógeno, bueno, tiene sus electrones. Igual hago acá, ¿no? Este nitrógeno es grupo 5. Acá tiene 2, ¿cierto? Acá sería 3. La única forma de que sea 5 es que estos dos sean pares, entonces este es un dativo. Acá tiene 1, 2, 4 y 6. Este oxígeno ya puso 2 para el doble y le quedan 4 y 6. Completo, es el ácido. Entonces, los enlaces son covalentes polares. Sí, pues, sí, ¿no? Porque estamos viendo que la diferencia de electronegatividad entre cada átomo es diferente de 0, ¿no? Hacemos carbono-oxígeno, hacemos oxígeno-hidrógeno, ¿no? Hacemos, ¿cuál otro? Carbono-oxígeno, oxígeno-hidrógeno, no hay otro. Y me va a salir que este es más polar, este valor me sale más polar. Entre oxígeno, ¿por qué? Porque yo tengo 3,5, que es el oxígeno, menos 2,1, aunque le van a dar esos valores, 1,4. En cambio, acá tengo 3,5 menos 2,5, me sale 1. Entonces puedo decir que el enlace carbono-oxígeno es menos polar que el enlace oxígeno-hidrógeno. Los dos son polares, pero más polar es el oxígeno-hidrógeno. ¿Ambos son covalentes polares? Sí, sí lo son. El elemento hidrógeno, no, ese no cumple nunca la regla del... pero dice que cumple la regla del... El elemento hidrógeno cumple con la regla del dueto o de 2. El elemento cumple con la regla del dueto o de 2. Eso es verdadero. ¿Por qué le ponen falso? El elemento hidrógeno
cumple con la regla del octeto, del dueto o de 2. Sí, pues cumple. Tiene 2. ¿Por qué le han puesto que es falso? Cumple con la regla del dueto. Así se le llama dueto porque tiene 2 o de 2. Está imitando al helio. Eso es verdadero. Acá está mal la clave. Tanto carbono como nitrógeno tienen su par de electrones libres. Bueno, ya lo hemos visto que sí, ¿no? Acá está libre, libre, libre. Y el nitrógeno no tiene electrones libres. En esta sustancia, el nitrógeno, en el ácido nítrico, el nitrógeno, esto también está mal. ¿Estamos claros? Sí, profesor, esa era mi duda, porque Ah, estaba ya. falso. Lo que es correcto, correcto. Y acá se han equivocado. En ambos compuestos los enlaces son covalentes polares, muy correcto. Es más, oxígeno y hidrógeno lo hemos visto que es más polar todavía. Pero son polares, correcto. El elemento hidrógeno cumple con la regla del dueto, claro, dueto o de 2, correcto, verdadero. Tanto carbono como nitrógeno tienen su par de electrones libres. En estos compuestos, solo el oxígeno tiene libres, el nitrógeno no tiene libres, ha formado un dativo. Incorrecto. Entonces la clave sería verdadero, verdadero o falso. No sé quién será acá, no hay ninguna que yo vea, ¿no? Pero yo creo mi propia clave. Verdadero, verdadero o falso. ¿Listo? Profesora, ¿y cree que me podría ayudar en una pregunta de examen de admisión de otro tema? Puede ser, pero me esperas un segundito que voy a ver si hay alguien que está en la sala esperando alguna Sí, pregunta. A ver, ¿alguien más respecto a la semana 3? ¿No hay nadie? ¿Hola? No, Bueno, profesor, vamos. no. No, ya, vamos. Entonces, a ver tu pregunta, ¿cuál sería? ¿La tienes? ¿La presentas o cómo es? ahí le mandé por el chat. Ahí en el chat, vamos a verlo. Se somete agua acidulada con ácido sulfúrico electrolítico con un corriente de 9.000 pero por 100 segundos. Determina el volumen medido a condiciones normales de la mezcla gaseosa formada en litros. ¿Cuál es la duda? Lo que pasa es que yo utilicé primera ley de Faraday y ya pues saqué todos los cálculos, pero no me sale. No te sale porque te has ido por el camino largo. Ya, a ver, vamos a ver. Te están dando amperios por segundo, sacas la carga, ¿cierto? 96,50 amperios por 100 segundos te salen coulombios. ¿Cuántos coulombios te sale? Te sale, vamos a ponerle ahí 96,50 con 2 ceros, ¿cierto? Sí, A ver, tú me dices un ratito, vamos a ponerlo acá, vamos a crear una... A ver, tú me dices ya, porque, a ver, tú tienes que la intensidad de corriente te sale esto 96,50 amperios, eso es lo que te dan. Te dice que el tiempo es 100 segundos. 100 sí, 100 segundos. segundos. Entonces, cuando tú multiplicas, vas a tener coulombios, que va a ser 96,50 por 100. O sea, esto. O sea, vas a tener esta cantidad, que podrías llamarlo 965.000. ¿Estamos claros? Ahí está. Coulombios. Por otro lado, te dice agua. Y el agua, cuando está acidulada, forma lo que se llama la electrólisis del agua. Y cuando es electrólisis del agua, tú vas a tener que se forma hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Y si tú pones aquí, ¿no? 2 mol de agua forman 2 mol de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. O puedes decir también, ¿no? 1 mol de agua forma 1 mol de hidrógeno y media mol de oxígeno. Con cualquiera que quieras trabajar. Si tú quieres trabajar con tú agarras y dices,
el hidrógeno desde +1 ha pasado a hidrógeno 0. Vale decir que ha ganado 1 mol de electrones, ¿cierto? Sí, Pero como esto es 2, entonces, porque esto es 2, entonces tú dices que esto es 2, ¿cierto? sí. Entonces tú puedes decir, estequiométricamente, para que se forme 1 mol de hidrógeno gaseoso, se ha requerido ¿cuántos Faradays? 2 Faraday. 2 Faraday. O 2 por 96.500 coulombios. Es lo mismo que acá. Tú puedes decir 1 Faraday, acá, ¿no? De este. Tú puedes decir 1 Faraday es 96.500 coulombios, ¿cierto? Sí, Acá tú tienes 96.500 hasta acá. Entonces, ¿acá cuántos Faradays son? 10 Faradays, ¿no es cierto? ¿Estamos? Porque 1 Faraday es sí. 96.500. Toda esta carga era igual a decir 10 Faraday. Mejor lo trabajo con Faradays. Entonces tú dices, ¿no? Se han depositado en 10 Faraday. O sea, con 10 Faraday, ¿cuánto se ha depositado? Porque acá tú tienes que para 1 mol de hidrógeno se ha necesitado 2 Faradays, ¿cierto? ¿No? Sí, Si han circulado 10 Faradays, ¿cuántas moles de hidrógeno serían? 5 moles de hidrógeno. 5 mol de hidrógeno. Y estos moles de hidrógeno a condiciones normales, ¿cuánto ocuparán? 1 mol ocupa 22,4. 5 será 22,4 por 5. Ya está, y salió el ejercicio. Ah, ok. Sería 112 entonces. A ver, 22,4 por 5. claro. Pero no hay la clave. Me piden el volumen, medido Ah, condiciones normales de la mezcla. pero lo que Así estamos es. haciendo son solamente las moles. ¿Cuántas moles de hidrógeno han salido? 5, ¿cierto? 5. ¿Y cuántas de hidrógeno serían? De oxígeno. Sería Si 5 moles son de hidrógeno. ¿De oxígeno cuántos serían? 7. 2,5, ¿no es cierto? La mitad, pues, porque estás en vez. ya. 1 de agua genera la misma de hidrógeno y la mitad de oxígeno. 2 de agua genera la misma de hidrógeno y la mitad de oxígeno. Si tú me estás diciendo que se está formando 5 mol de hidrógeno, ¿cuánto de oxígeno sería? 2,5 de oxígeno. Por total, ¿cuántas moles serían? 7,5 mol. 7,5. Entonces tú tienes, ¿no? ¿A condiciones normales te dice? Sí, a condiciones normales. ¿Me puedes leer la pregunta? ¿Qué te dice? ¿Qué volumen ocupa? Determina el Determina. volumen medido a condiciones normales de la mezcla gaseosa formada en litros. Entonces, sí, ahora sí sale. Ah, ya, pues Ya, ahora sí tú. Ay, en ese perdón. sentido. Entonces tú dices, ¿no? 7,5, perdón. 1 mol es 22,4. 7,5, ¿cuánto es? Claro, 7,5. Acá pondrías así, ¿no? 1 mol a condiciones normales ocupa 22,4 litros. 7,5 mol, que es la mezcla, ¿cuánto será? ¿Y cuánto sale eso? 168. ¿Y ahí sale o no sale? Sí, ahora sí. Mi problema era con el agua acidulada que no sabría cómo expresarlo. El agua acidulada te dice que, o sea, lo que te está diciendo, en otras palabras, hey, recuerda, la electrólisis del agua sucede cuando el agua está acidulada. Pero me dice con ácido sulfúrico. Claro, para que es la más rápida, o sea, no la más frecuente, pero más que nada, está dando una ayudita, porque simplemente acidulada ya te está diciendo que es electrólisis. Pero te está diciendo con ácido sulfúrico para que no vayas a pensar que es el ácido clorhídrico, acidulada con ácido clorhídrico, y piensas que la electrólisis es para el ácido clorhídrico, que sería otra cosa, ¿no? Profesora, ¿y ahí no tiene que ver
Por ejemplo, si el agua se oxida o si el agua se reduce. Pero si ahí, claro, electrólisis del agua, te falta bastante teoría en electroquímica. Casualmente, pues, casualmente, lo que te está evaluando es la electrólisis del agua. Y la electrólisis del agua significa que en el ánodo el agua se oxida y forma oxígeno. Y en el cátodo el agua se reduce y forma hidrógeno. Esos dos gases que se van liberando forman la mezcla gaseosa. Y te preguntan, a condiciones normales esa mezcla, ¿qué volumen ocuparía? Entonces tenías que ver las moles que se forman de esa mezcla, ¿no? Con la carga esta de 10 Faraday. Ok, muchas gracias, profesora. No tienes por qué. ¿Entendiste el ejercicio? Ay, Sí, profesora. entonces, eso es lo más importante. No sé quién más preguntas hay. Preguntas, a ver, vamos a voltear, vamos a ver acá. Mm, mm. Más preguntas ya no hay. Cualquier pregunta, por favor. Profesora. Profesora, ¿me escucha? Estaba con el micro apagado. Dime. Si ya no hay más preguntas, ¿cree que me podría seguir ayudando con una pregunta más de examen de admisión también? Claro, pero un ratito voy a tomar agua. Ya voy presentando. Sí, ya. Ok, tu pregunta, ¿la mandaste al chat? Sí, profesora, un ratito estoy tomando captura. Ay, 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 me avisa. Ya, profesora, ahí se le mandé. Vamos a verla. A partir de una solución de cloruro de sodio 0,9 molar y cloruro de potasio 0,5 se le indica a una persona preparar 2.000 mililitros de una solución que contenga 142.000 equivalentes de catión sodio y 4.2.000 equivalentes de catión potasio. O sea, por total hay 2.000 mililitros. El volumen total es 2.000 mililitros. ¿Cierto? Y entonces tú tienes que debe tener 142.000 equivalentes por litro de sodio, ¿cierto? Y 4,2.000 equivalentes
por litro. Pero tú tienes 2 litros, entonces necesitas tener 284, el doble, y 8,4 en estos 2 litros, ¿cierto? Sí. Entonces, en estos 2 litros, porque tiene que tener 142 mili equivalentes por litro. Entonces, en 2 litros deben haber 284 de este y 8,4 de potasio. Entonces, acá 0,9 molar, 0,9 molar, entonces tú dices, ¿no? A partir de 0,9 molar, ¿cuántos tendrías? ¿Cuántos equivalentes tendrías? Tendrías 0,9 equivalentes, ¿no? En un litro. Sí. No, entonces, aquí, ¿cómo sería? Pero déjame ver. Pero sale, esto sale, 142 sería 284, ¿no es cierto? 142 sería 284. 284 y 8,4. Ahora, acá tú tienes 0,9 mili, 0,9 equivalentes por litro, ¿no? Y acá tienes 0,5 equivalentes por litro. Pero eso no sería la molaridad. Sí, pues, pero la normalidad también es la misma, porque La T es normalidad. igual. Claro. Sí. Entonces, Ya, 0,9 equivalentes en un litro, ¿cierto? sí. En un litro. Entonces tú pondrías ahí, pues, no sería a ver, permíteme una dilución. A ver, divide, por favor, que no tengo lapicero acá, déjame ver. Tendrías, a partir de una solución de 0,9 molar. 0,9 molar significaría 0,9 equivalentes por litro, ¿cierto? Sí. 0,9 equivalentes por litro. Entonces, si tú tienes 0,9 equivalentes por litro y necesitas, o lo que es lo mismo, 0,9 por 10 a la menos 3 mili equivalentes por mililitro. 0,09. 0,9 equivalentes en un litro, ¿no? Para que la solución final tenga 284, ¿cuánto tendrías que tomar? ¿Cuántos litros? ¿Cuánto sería para que tenga 284 a partir de la solución de 0,9? 0,9 en mil equivalentes. Sí, ¿no? Claro, pues son 0,9 mil equivalentes Pero en ese caso no sería 0,9 por 10 por al 10 cubo. a la menos Al 3, cubo, a la menos 3. a la menos Equivalente 3. 0,9 por 10 al cubo, mil equivalentes. Pero te va a salir Sí. lo mismo, pues. Por 10 al cubo. 0,9 por 10 al cubo, mil equivalentes por mililitro. Entonces saldría 240 ¿no? Espérate, déjame ver cómo se podría hacer en una forma más simple esto, ¿ah? Como decir, sería una dilución. En donde tú tendrías 0,9, ¿cuánto sacarías de eso, ¿no es cierto? De esa solución. Entonces tú tendrías ahí 0,9 por un volumen que no conoces, que te haría 2 litros, ¿por cuánto? 200, no, sería 284 nada más. 284 mil equivalentes.
¿no? O sea, el volumen sería 284 entre 0,9. ¿Cuánto sale eso? $315,5. Eso sería. El volumen sería de 315,5 del primero. Y del otro sería 0,5 por un volumen que no conoces, pero te debe dar 8,4. 8,4 entre 0,5, ¿cuánto te sale? Sería 16,8. Ya, esa sería la respuesta. Y la respuesta. Y profesora, Sí. ¿no podríamos hacer, por ejemplo, molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por volumen 2? Sí. Eso hicimos, ¿no? No, solamente hice cumplir la condición. Que la Ah, primera era que la molaridad 1 por el volumen 1, pero de frente, ¿cuánto te tenía que dar? Te tenía que dar 284 equivalentes en un litro, o sea, 284. Y en la otra puse la molaridad que era 0,5 por un volumen que no conoces y te debe dar 8,4. 8,4. Entonces despejo el volumen y sale. Listo, profesora. Muchas gracias. No tiene por Eso qué. es todo. Gracias. No tiene por qué.